hablaremos sobre cambio climático. Estaremos discutiendo conceptos, causas y consecuencias, acciones para mitigar el efecto negativo del cambio climático y además haremos una actividad para generar impacto positivo en nuestra comunidad, nuestra escuela o nuestra familia. Entonces, comencemos. Comencemos por definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas típicas de una región específica durante un tiempo determinado que puede ser entre 20 y 30 años. Algunos ejemplos del clima en Venezuela pueden ser el clima de montaña que vemos en Mérida y también puede ser el clima tropical que vemos en la costa, como por ejemplo en Choroní. Ahora definamos qué es la variabilidad climática. Son las variaciones del estado del clima en sus escalas temporales y espaciales. La variabilidad climática puede ser natural o antropogénica. Un ejemplo de la natural son las estaciones del año, como el invierno, otoño, verano y primavera. En cuanto al antropogénico, se refiere a todas las actividades que hacemos las personas, los humanos, que afectan de manera positiva o negativa al medio ambiente. Algunos ejemplos de estas actividades antropogénicas son la tala de los bosques, la energía que se consume en los edificios, el uso indiscriminado del agua, entre otros. ¿Qué es el cambio climático? Es el cambio en el estado del clima o su variabilidad, que persiste por un tiempo prolongado y puede ser medido por pruebas estadísticas. El cambio climático puede darse por procesos internos o por procesos antropogénicos persistentes. Un ejemplo en Venezuela puede ser la disminución de las lluvias y las olas de calor. También podemos verlo cuando ocurre lo opuesto, que ocurre periodos de lluvia, pero se salen de lo normal. Entonces hay muchas inundaciones. También podemos verlo como cuando los árboles frutales ahora dan sus frutos en una época del año diferente a lo que era lo normal anteriormente. Este cambio climático es un fenómeno preocupante para muchas organizaciones y países, por lo cual las Naciones Unidas crearon un tratado internacional llamado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y está formado por 197 países y funciona como un marco de cooperación internacional para combatir el cambio climático. El efecto invernadero también afecta al cambio climático, pero primero entendamos qué es el efecto invernadero. Bueno, es el proceso mediante el cual la radiación térmica emitida por la superficie del planeta es absorbida por los gases de efecto invernadero y es irradiada a todas las direcciones en la Tierra. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a empezar porque el Sol emite sus rayos a la Tierra y la mayor parte de la radiación es absorbida por la Tierra y la calienta para hacer posible la vida. Parte de esa radiación es absorbida por los gases del efecto invernadero, que son el componente gaseoso de la atmósfera, que pueden ser naturales o antropogénicos, y tienen la propiedad de absorber y emitir radiación. Algunos de estos gases son vapor de agua, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozono, entre otros. Pero si hay mucho de estos gases, como el CO2, por ejemplo, proveniente de los carros o las fábricas, entonces aumenta la temperatura de manera desproporcionada y comienzan a haber problemas relacionados entonces al impacto climático. ¿Cuál es el impacto climático que se genera a partir del cambio climático? Bueno, es un impacto bastante variable y tiene efectos sobre los ecosistemas y las especies y también sobre los aspectos económicos, sociales y ecosistémicos. Algunos ejemplos que podemos ver en Venezuela son la baja producción agrícola y ganadera, las fuertes olas de calor en periodos lluviosos, como mencionábamos antes, y esto genera entonces, por supuesto, bajos caudales de agua en los embalses del país y escasez de agua entonces en las viviendas, centros de trabajo, centros asistenciales, incluso en centros recreativos como los ríos y lagunas debido a esta sequía. También derretimiento del hielo en el Pico Bolívar. Y por otro lado tenemos entonces inundaciones de ciertos ríos que arrastran siembras, viviendas y objetos en espacios públicos.
Tenemos también desplazamientos de comunidades indígenas y rurales en búsqueda de mejores condiciones de vida debido a todas estas situaciones que pueden haber estado pasando en su lugar de origen. Cambios en los oleajes de las playas, por ejemplo, también. Y todo eso también afecta a la infancia. Algunos ejemplos del impacto del cambio climático en la infancia son la contaminación atmosférica, que genera enfermedades respiratorias en las personas y en los niños. También las temperaturas extremas de calor y frío, como hemos mencionado antes. Esto genera prevalencia de algunas enfermedades y aumenta la mortalidad en enfermedades relacionadas con el frío y el calor. También tenemos las alteraciones en la frecuencia o intensidad de acontecimientos meteorológicos extremos, como lo son las lluvias y las inundaciones. Esto sabemos que genera muerte, lesiones, desórdenes psicológicos e incluso daño a las infraestructuras sanitarias, lo cual hace más difícil ayudar a las personas a nivel de salud pública. También tenemos cambio en la ecología del agua y todas estas aguas que se han contaminado de manera química. Esto genera alteraciones en la incidencia de la diarrea y otras enfermedades infecciosas. Además, podemos ver que cuando, por ejemplo, hay un derrame petrolero en el mar o en los ríos, podemos ver que eso afecta no solo el agua que se va a ingerir, sino el agua que las personas utilizaban para asearse, para lavar su ropa o incluso para disfrutar. También tenemos cambios en la productividad de las cosechas por el cambio del clima, los parásitos y las plagas. Y esto, por supuesto, incide gravemente en lo que es la desnutrición y el hambre, porque si por supuesto no hay recursos suficientes para alimentar a la población, entonces la población sufre de desnutrición. Y hay algo muy importante también, que es esta fractura social, económica y demográfica que afecta a la economía, al desarrollo de infraestructura y al suministro de recursos. Esto genera grandes consecuencias de salud pública, de salud mental, de las enfermedades infecciosas y estados alimenticios de las poblaciones. Incluso genera luchas civiles. Todo esto afecta a la población y, por supuesto, a la infancia en Venezuela. Las causas y consecuencias del cambio climático están altamente asociadas al calentamiento global antropogénico, que es causado por la actividad humana y por la industrialización. Como hemos visto hasta ahora, muchas cosas de las que nosotros hacemos día a día generan este problema. Cosas como la ganadería, los procesos industriales, la generación eléctrica, la construcción. Muchos sectores influyen en esta situación, inclusive nosotros. Simplemente tomar el autobús, comer carne, utilizar mucho tiempo la luz, son actividades que afectan a este fenómeno, porque somos muchas personas haciendo lo mismo al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mitigar esto? ¿Cuáles son las acciones que nosotros podemos hacer para prevenir el cambio climático? Entre las acciones que tenemos para mitigar el efecto negativo del cambio climático están los acuerdos internacionales, donde numerosos países se reúnen para ratificar y firmar tratados intergubernamentales para el manejo y control del cambio climático, protección de desastres y también para la reducción de gases del efecto invernadero. Algunos de estos tratados están acá, en esta tabla que tenemos acá. Vemos que el primero fue en 1979 y han habido una gran cantidad de ellos. Uno bastante importante que no está en esta tabla es el Acuerdo de París, que se inició en el 2015, donde se llama a todos los países a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, especialmente porque se debe mantener una temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados en relación a niveles preindustriales. Esto es vital para poder proteger a las comunidades. Y Venezuela es signataria del Acuerdo de París. Otra de las acciones súper importantes para poder mitigar el efecto negativo del cambio climático es involucrar a los adultos y niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con este tema.
Es importantísimo crear mecanismos para concientizar, involucrar y crear conocimiento en la población, especialmente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en los procesos de formulación, implementación y actualización en temas relacionados con el cambio climático para poder crear soluciones reales a problemas reales que estemos viviendo, especialmente a través del Sistema Educativo Nacional para garantizar la formulación y una cultura de prevención y desarrollar el potencial creativo de cada ser humano, familias, escuelas y comunidades. Por lo cual, el día de hoy, nosotros vamos a realizar una actividad grupal para tomar acción y poner un granito de arena. Ha llegado el momento de trabajar en nuestra actividad de impacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a identificar un problema. Segundo, vamos a idear la solución. Y tercero, vamos a aplicar la solución para poder ver cuál es el cambio positivo que vamos a crear. Entonces, cuando identificamos un problema, ¿qué hacemos? Primero, pensamos qué problema existe en mi comunidad, en mi escuela o en mi hogar y qué soluciones existen actualmente a ese problema. Por ejemplo, vamos a conversar sobre la basura. Puedo decir que está el problema de la basura y no está siendo recogida adecuadamente. ¿Cuáles son las soluciones que existen actualmente? Bueno, está el aseo, que viene y recoge la basura, y también hay algunas papeleras, pero quizás no son suficientes papeleras. ¿Cómo hago para idear mi solución? Bueno, me pregunto, ¿cómo mejorar lo que ya existe y cómo hacerlo también de manera diferente? Bueno, con ese mismo problema de la basura, puedo pensar, bueno, voy a hacer contenedores de basura, probablemente con reciclaje de envases grandes de agua, por ejemplo, de agua de 5 litros, y los puedo poner en espacios designados donde yo informo a mi comunidad o a mi colegio que estos envases son para recolectar, por ejemplo, la tapita de los refrescos o del agua. Entonces, tengo ya mi problema identificado, tengo ya una idea y cómo aplico la solución. Bueno, es como que qué puedo hacer desde mi casa, de mi escuela, desde mi comunidad para generar ese cambio. Bueno, una vez que tengo ya estas tapitas recolectadas o que las recolecto una vez a la semana con un equipo de amigos que tengo, amigos y amigas, y puede ser también mi maestra, mi mamá, mi papá, mi tía, alguien de la comunidad. ¿Qué hago con esto? Bueno, me puedo inspirar en alguien que esté trabajando con tapitas. Por ejemplo, hay un artista bastante reconocido actualmente que está trabajando con tapitas y hace arte. Bueno, yo también puedo empezar a hacer mi propio arte desde mi comunidad e invitar a las personas a que lo hagan conmigo. De esa manera puedo generar un cambio positivo en mi comunidad y puedo reducir el impacto que genera la basura en el cambio climático. Entonces, ahora es tu turno, ahora es el turno de ustedes. Les voy a pedir que se reúnan en grupos y trabajen como 10 o 15 minutos pensando en estas preguntas y en sus soluciones. Felicidades por participar en este taller de formación sobre cambio climático. Lo hicimos excelente, muy bien. Ahora, además de conocimientos, tienes la solución a un problema real que puedes compartir en tu escuela, en tu comunidad o con tu familia. Tu granito de arena es muy importante. Recuerda que todas tus acciones son muy valiosas para el planeta y para todas las personas que estamos alrededor de ti. Muchísimas gracias por tu aporte. Hasta luego.